Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de computación. El día de hoy vamos a trabajar con el tema fórmulas. Vamos a ver la fórmula del promedio, valor máximo y valor mínimo. Antes de eso vamos con el valor de la semana. En esta semana estamos trabajando el valor de la toma de decisiones. En la clase anterior te había formulado un problema en el cual teníamos que pasar al otro lado del río tres cosas que teníamos. Teníamos un zorro, un pollo y maíz. La situación era que todos tres tenían que pasar al otro lado del río, pero sin dejar a ciertas cosas porque se podían comer, ¿no es cierto? Entonces la solución es la siguiente. Primero debo cruzar al otro lado del río en el bote, solo llevando al pollo. Lo dejo en el otro lado de la orilla, me regreso y me llevo, en este caso, al zorro. Me voy con el zorro al otro lado de la orilla del río, lo dejo ahí y cojo al pollo de regreso hacia el otro lado. Una vez que regresé, tomo el maíz y vuelvo a cruzar hacia el lado que está el zorro. Dejo el maíz ahí y regreso por última vez a ver hacia el otro lado de la orilla, a ver al pollo, para ponerlos nuevamente al otro lado de la orilla y estar todas las tres cosas al otro lado. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque el zorro no come maíz. Por esa razón es que la opción principal era primero trabajar con el pollo. Decidir en este caso que era lo más conveniente. Para esta nueva clase te tengo un nuevo problema para ver qué decisión toman ustedes luego de que la analicen. Ustedes se van de paseo en un barco en el cual constan 5 personas. Usted, una mujer, un anciano, un ladrón y un sacerdote. Sufren un accidente mientras que pasean en el barco, pero el barco tiene un bote salvavidas en el cual solo caben 4 personas. La decisión es suya por ser dueño del barco. ¿A quiénes salvarías y por qué? Las respuestas las van a dejar en el foro y luego al final del video yo revisaré las respuestas de cada uno de ustedes. Ahora sí, nos vamos a ver el repaso de la clase anterior. En la clase anterior vimos cómo sumar, restar, multiplicar y dividir en una hoja electrónica, que en este caso es Excel. Vimos las operaciones combinadas en Excel, cómo utilizar cada uno de los operadores y sobre todo cuando tenemos operaciones combinadas. Bien, ahora sí, vamos con nuestra clase del día de hoy, que son las fórmulas, promedio, valores máximos y valores mínimos. Bien, la fórmula del promedio. ¿Qué es el promedio? ¿Cómo se calcula? El promedio es un valor que resulta de sumar varias cantidades y dividir para ese mismo número de cantidades. Por ejemplo, tengo los siguientes valores. Tengo 20, tengo 15, tengo 8, tengo 12. Lo primero que voy a hacer es sumar todas estas cantidades. 5 más 8, 13 más 2, 15. Llevo 1 más 2, 3, 4, 5, 55. Ahora, a esta cantidad, a este resultado, voy a dividir para la cantidad de datos que sumé. ¿Cuántos datos sumé? Vamos a contar. Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a dividir para 4. Y digo 5 dividido para 4 a 1. 1 por 4, 4 de 5, 1. Siguiente cifra 5. 15 dividido para 4 a 3. Por 4, 12. De 15, 3. Aumento 0 y
corro coma. 30 dividido para 4 a 7 por 4, 28. De 30, 2. Y hasta ahí podríamos dejar. Entonces, el promedio es la siguiente cantidad. Promedio es igual a 13,7. Entonces, repito, el promedio resulta de sumar una lista de cantidades o valores y dividirlo para el mismo número de cantidades. De esta manera tenemos el promedio. Esto también lo podemos hacer en la computadora a través del programa de Excel de manera automática. La otra fórmula que vamos a ver, el valor máximo. ¿Qué es el valor máximo? Es el número o la cantidad o la cifra más alta de una serie de datos o de una lista de cantidades. Por ejemplo, voy a poner los siguientes valores: 3, 10, 8, 15, 2, 25, 4, 12, 1, 37, 19, 7. Bien, aquí tengo toda esta cantidad de datos. Y el valor máximo es el número o la cantidad más alta. Si observamos, tenemos 3, 10, 8, 15, 2, 25, 4, 12, 31, 37, 19 y 7. Observando ahí todos esos números, diremos que el número máximo o el valor más alto es el 37. ¿Sí? En este caso, como son pocos números, podemos identificarlo de manera rápida. Pero ¿qué sucede cuando tenemos bastantes números más una cantidad extensa? Pongamos unos 30, 40 números. Ponernos a buscar uno por uno, ir ordenando para ver cuál es el más alto. En Excel lo podemos hacer de manera automática. Entonces vamos a hacer también este proceso. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente fórmula. Valor mínimo. Si decíamos que en el valor máximo encontrábamos el valor más alto, en el valor mínimo, en cambio, vamos a encontrar el valor más pequeño o la cantidad más baja. ¿Sí? Vamos a trabajar con los mismos datos que hicimos el valor máximo. Observando, vamos a determinar que el número 1 es el número o la cantidad más baja de ese listado de números. Lo mismo va a suceder cuando tengamos un ejemplo o un análisis en donde tendremos más de 30, 40 números, 100 números, ponernos a observar uno por uno para determinar el de menor cantidad es un poco complicado. Pero en Excel sí lo podemos hacer gracias a una fórmula. ¿Sí? Entonces, una vez que te expliqué de manera teórica, matemática, para qué sirven estas fórmulas, vamos a irnos a la práctica. Vamos. Bien, vamos a hacer la práctica de los tres temas, como es calcular el promedio, calcular el valor máximo y el valor mínimo. Bien, entonces lo primero vamos a hacer cómo calcular el promedio de una serie o de un rango de datos. Bien, vamos a entrar a la hoja de cálculo, en este caso en Excel. Este procedimiento ustedes ya lo conocen, ¿sí? Van a escoger hoja en blanco al momento que se cargue el programa para empezar a trabajar desde cero. Libro en blanco y ahí sí. Bien, ahora decíamos que el promedio es un proceso matemático que resulta de sumar una serie de valores o una serie de datos y luego dividirlos para el mismo número de datos. Es decir, si tengo 8 valores, tendré que dividir para 8, ¿no es cierto? Eso es lo que les había explicado en la parte teórica. Bien, voy a insertar los siguientes valores. Voy a suponer que tengo las notas de las actividades del primer parcial. Tienen 10, tienen 9, tienen 10, tienen 10, tienen 8, tienen 7 y tienen un 10. Esto corresponde a la ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4, ficha 5, ficha 6 y ficha 7. Vamos a hacer solo hasta la ficha 7, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerles formato para diferenciar
de los demás. ¿Sí? Bien, estos son las calificaciones, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el promedio existen dos formas. La una manual, que es aplicando los operadores básicos de suma y de división, que sería de la siguiente manera. Bien, entonces procedo a sumar colocando el signo igual, abro paréntesis porque luego tengo que hacer una división y empiezo a marcar cada una de las celdas seguido del signo más. Empiezo A1 más, A2 más, A3 más, A4 más, A5 más, A6 más y A7 y cierro paréntesis. Toda esa suma la voy a dividir con Shift 7, dividir, para ¿cuántas notas tengo? 7 notas. Entonces divido para 7. Presiono Enter y me sale que voy a tener un promedio de 9.14 con dos decimales. La otra forma de poder calcular el promedio de manera rápida es de la siguiente manera. Voy a colocarme más acá abajo para que vean que sale el mismo valor. Me voy a ir a la opción Inicio, que es en la que estamos ahora, opción Inicio de la barra de menú, y al lado derecho tengo casi al final un icono que dice Autosuma. Lo vemos aquí. Voy a dar un clic sobre la flechita o la pestañita que está al lado de la palabra Autosuma y escojo donde dice Promedio, aquí. Si ven que se marca toda la columna, entonces ¿qué es lo que hoy voy a hacer? Como yo no quiero hasta la cantidad hacia abajo, simplemente los 7 primeros datos. Entonces doy un clic sostenido desde el primero hasta el último valor que yo quiero, que sería hasta la fecha 7. Miren que en la barra de fórmulas ya me aparece la siguiente fórmula. Igual promedio desde la A1 a la A7. Una vez que es seleccionado, presiono Enter y me sale el mismo valor. ¿Qué es lo que hace la fórmula promedio? Lo que va a hacer es sumar todo y dividir automáticamente para la cantidad de datos que tiene. Es decir, ya no tendríamos que hacer como en el proceso anterior, que sumábamos todos los valores y luego dividíamos, en este caso para 7. Acá la fórmula promedio lo va a hacer automáticamente. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner estaturas 150, 163, 184, 172, 156, 160, 180, 164, perdón, 164, sí, corrección. ¿Ya? Entonces procedo a sacar el promedio de todas estas estaturas. Quiero que salga en esta celda o quiero que salga más acá abajo. La celda donde va a salir el resultado la escogen ustedes según la necesidad. Bien, entonces me ubico ahí, me voy a la opción Autosuma, escojo la flechita y escojo promedio. Marco lo que quiero sacar el promedio nada más, que son estos valores, y presiono Enter. Y me sale que la estatura promedio de todo ese grupo de personas es de 166 centímetros. 166 centímetros. Bien, entonces esa es la función, o para eso nos sirve la fórmula promedio. Bien, te voy a dar unos minutos para que tú hagas la práctica en tu computadora. Puedes utilizar estos datos como puedes utilizar cualquier otra información que tengas a mano. Bien, espero que te haya ido muy bien en tu práctica. Ahora vamos a trabajar con el valor máximo. Para eso voy a habilitar en mi indicador de hojas en la parte de acá abajo, voy a crear una nueva hoja, hoja 2, y voy a poner cantidades. Decíamos que el valor máximo me permite determinar cuál es el valor o el número más alto de una serie de datos o de información. Entonces voy a escribir varias cantidades. 4, 10, 3, 49, 100, 10, 14, 8, 35, 264, 28, 7. ¿Sí? Ahí tengo una serie
de datos, una serie de cantidades. Bien, visualmente nosotros ahí podemos determinar cuál es el valor máximo o el número más alto, que en este caso vendría a ser 265, ¿verdad? Que es el más alto de todos. Pero ¿qué sucede? Que si tenemos una cantidad extensa de números o de cantidades o de valores, y se nos va a hacer difícil estar viendo uno por uno para ver cuál es el más alto, entonces para eso tenemos una función que se llama max. Me voy a ubicar al final de la columna y voy a escribir la palabra igual, escribo el signo igual, la palabra max, abro paréntesis, marco desde donde hasta donde quiero, como hicimos con el promedio, cierro paréntesis y presiono enter. Y ahí me sale que la cantidad máxima es 264, lo que ya habíamos indicado de forma manual. Esta fórmula, esta función también la vamos a encontrar en el mismo icono de autosuma. Voy a colocar más acá abajo para que vean. Me voy a autosuma y tengo aquí, miren, max. Doy un clic en max y así mismo marco todas las cantidades que quiero que están en la lista para ver cuál es el máximo. Presiono enter y me sale el mismo resultado en este caso porque es el mismo número. ¿Ah? Espero que te haya quedado claro. Te voy a dar unos minutos más para que tú practiques esta nueva fórmula. Bien, espero que te haya ido excelente. Ahora vamos a trabajar en cambio con el valor mínimo. ¿Cuál es la menor cantidad de una lista o una serie de cantidades? Bien, nos vamos a ir abajo al indicador de hojas y creo una nueva hoja, la hoja 3. Y voy a copiar los mismos valores que estaban aquí para ganar tiempo. Bien, ahí tengo las cantidades. Y ahora, de manera manual, podemos ver que la cantidad mínima que está ahí es el número 3, ¿verdad? Ya lo vimos porque son poquitos números y lo podemos identificar de manera rápida. Pero asimismo, cuando tenemos cantidades extensas, no vamos a poderlo hacer de manera rápida. Para eso utilizamos la función min, igual que la función o la fórmula max. Escribo el signo igual, escribo la palabra min, abro paréntesis, marco las cantidades en las que quiero buscar, cierro paréntesis y presiono enter. Y ahí me sale el valor mínimo, como habíamos mencionado, era el número 3. Al igual que el máximo, también tenemos la fórmula en el icono de autosuma. Vamos a ir a la autosuma y vamos a comprobar que el 3 es el número mínimo de esta serie de datos. Me voy a autosuma, escojo min y selecciono la lista de números y presiono enter. Y me sale el 3. Bien, entonces te voy a dar otros minutos más para que puedas practicar esta nueva fórmula min. Y al regreso vamos a hacer un ejercicio completo utilizando las tres fórmulas. ¿Sí? Adelante. Bien, espero que te haya ido excelente en tu nueva práctica. Bien, yo aquí he creado una tablita con algunos valores, algunos números, y vamos a sacar lo que es el promedio de todos esos números. Vamos a sacar cuál es el valor máximo y vamos a sacar cuál es el valor mínimo. Bien, bien, entonces empezamos. Primero con el promedio me ubico en esta celda de aquí y me voy a la opción autosuma. Escojo promedio y marco todos los números que están en esa tablita. Presiono enter y me sale el promedio, que en este caso es 61,69. Voy con el valor máximo. Me voy a autosuma, escojo max y así mismo marco todos los números que están en esa tablita. Presiono enter y me sale que el número máximo es 264. Y me voy a mínimo, asimismo al icono autosuma, escojo min, marco todos los valores de la tabla y presiono enter. En este caso me sale 2. Entonces, de esa manera podemos aplicar las fórmulas de promedio, máximo, mínimo.